Vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 22 y solamente tomaré dos versículos, el verso 47 y el verso 48. Verso 47 y verso 48 de Lucas. Si usted puede ayudarme 22. en la lectura, siguiéndola con su vista únicamente, voy a permitirme leer. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Hermanos de Cristo viene, este día jueves tenemos la oportunidad nuevamente de abrir la palabra de Dios, y nos ha ayudado Jime con pasajes que nos van narrando parte de lo que el Señor Jesús vivió esta semana, desde el día lunes, martes, ayer miércoles, y hoy llegamos a este momento del día jueves, donde recordamos que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos en un lugar reservado, donde Él estuvo a la mesa con ellos, donde antes de estar en este momento, Él limpió con sus manos sus pies y les lavó, y fue una hermosa lección, tremenda lección del servicio que el Señor Jesús venía a hacer con ellos. Sin embargo, hoy jueves quiero enfocarnos en este pasaje que en realidad tiene un solo nombre y tiene un solo personaje, que es no muy grato para muchos: Judas. Estos dos versículos que acabamos de leer muestran parte del contexto, pero en nuestra orden hemos leído parte de lo que había sucedido o lo que estaba sucediendo. Satanás, sabemos, y lo hemos estudiado en otros años, que fue vencido y derrotado en el huerto. Pero es allí, al salir o venir del huerto de Getsemaní, donde el hombre que ahorita voy a darle una denominación, el hombre diablo, Judas, entra a escena. Y como alguien que en su huida, de manera inesperada, se da la vuelta para volcarse y disparar, fue de esta manera como Satanás apunta y lanza esta flecha hacia nuestro Redentor. Obviamente aquí Satanás usa al traidor, y es así como Judas se convierte en un subalterno del demonio. Fue una herramienta confiable para él, útil para él. Es así como el maligno toma posesión de su corazón, y de manera quizá paralela, como allá en Gadara, aquellos cerdos se volcaron, más bien los demonios se volcaron hacia los cerdos, y los cerdos se volcaron hacia el precipicio. De esa misma manera se precipitó violentamente Judas, el hombre diablo, hacia el abismo de su destrucción. Satanás, de manera muy hábil, seleccionó a Judas, a un amigo de la confianza del Señor, y de esta manera es como logra dar un golpe muy fuerte al corazón de Jesús. Pero aquí hay un pero de los que valen la pena. Como en todo, Dios siempre es más sabio que cualquiera de sus enemigos y cualquiera de nuestros enemigos. Y en esta traición, que es quizá la palabra que se subraya aquí en estos pasajes, la profecía fue cumplida, y Cristo, lejos de ser llamado el perdedor, Cristo al final de esto es declarado el Mesías glorioso y prometido.
Pensar en este acto de traición me hace recordar algunos de los personajes del Antiguo Testamento. Y podríamos decir que José fue un prototipo del Señor Jesús. José fue envidiado por sus hermanos y no solamente fue envidiado, como lo envidiaron al Señor Jesús los propios fariseos, sino que también fue vendido por sus propios cercanos. Sus hermanos vendieron a José. Y hay otro personaje que quizá pudiera no tener mucha similitud, pero ahí tenemos a este 13º juez, que es Sansón. Sansón también fue atado, como el Señor Jesús. Y fue entregado, Sansón, ¿por quiénes? ¿Por los filisteos? No, Sansón fue entregado por sus conciudadanos. Y fue entregado al enemigo. Pero me gusta esta similitud porque de la misma manera que Sansón tomó las columnas de aquel lugar donde estaban estos filisteos, asimismo el Señor Jesús derribó con toda su fuerza y poder las columnas y todo el infierno. David es un ejemplo más. José, Sansón, David. David fue traicionado como el Señor Jesús. El personaje que quizá muchos no recordamos, su nombre es Aitofel. Esto está en el segundo libro de Samuel, capítulo 15. Y hay salmos que nos hablan de este momento. Y yo le pediría que fuera el Salmo 41. Salmo 41. Usted recuerda este pasaje. Aún el hombre de mi paz, verso 9, 41:9, aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Salmo 55 es más claro, versículo 12, usted puede leer allí y dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Versículo 13, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar. Verso 14, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Verso 20, si usted va al 20, por favor, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Salmo 55, versículo 21, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Esa gente que le gusta hablar y nos habla con palabras dulces, pero la realidad de sus palabras, sus intenciones son que hirientes y lastiman. Incluso no solamente hablar de José, de Sansón, de David, que fueron traicionados cada uno de ellos. También podemos recordar que uno de los profetas menores, que es Zacarías. Si usted va al capítulo 11, por favor, Zacarías 11, versos 11 al 14 de Zacarías. Allí hay también un pasaje en Zacarías 11, del verso 11 al verso 14. Fue deshecho en ese día. Zacarías. Sí. Y fue deshecho en ese día. Dice el pasaje, voy a leerlo. Zacarías del 11, capítulo 11, del 11 al 14. Del 11 al 14. Dice, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pasaron por mi salario, ¿cuánto? 30 piezas. 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me has apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro cayado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Ahí vemos de manera literal el cumplimiento de las 30 piezas o monedas de plata, el precio que era para un esclavo despreciable.
Jesucristo tenía que ser traicionado por su amigo íntimo y lo fue así. Sin embargo, el diablo, tarde que temprano, iba a descubrir que lo que se cumple en la palabra, el sabio, el necio se hace más necio, el sabio se hace necio pensando que ha encontrado su sabiduría. Satanás intentando poner jugo y fuerza a su entendimiento y sabiduría y poder, no termina, o más bien termina dándose cuenta que ha sido simplemente necedad y torpeza la que ha hecho. Vamos a tratar de comprender algo más del pasaje y de la persona de Judas. Y quiero ver un poco que nos acerquemos. Siempre hablo de este momento, de estos mensajes acerca de la cruz, del sufrimiento, de la agonía, del juicio, del proceso que siguió el Señor Jesús. Y aquí podemos hablar en este versículo, en este pasaje, de cómo fue el Señor Jesús traicionado. Es cierto que Jesucristo tenía que morir, pero aquí hay una pregunta que es importante que tratemos de contestar. ¿Cómo caería en las manos de sus enemigos el Señor Jesús? Si yo les pregunto, ¿debía huir el Señor Jesús hasta que no pudiera esconderse más? ¿Debía huir? No, porque era un sacrificio. Si el Señor Jesús estuviera huyendo, entonces, pues no sería un sacrificio. Ahora, si Él por el otro lado se ofreciera a sí mismo, escuche bien, si el Señor Jesús se hubiera ofrecido a sí mismo, pues esto no podría ser viable, porque eso le quitaría la culpa a los asesinos. ¿Sí? Y el Señor Jesús sería cómplice de este crimen. El Señor Jesús no se esconde y huye, pero tampoco se entrega Él por sí mismo a sus enemigos. Entonces, puedo preguntar otra cosa, ¿sería de manera desprevenida? Pues no, Él tenía que haber sido traicionado para que el pecado del hombre alcanzara el punto culminante. Toda la muerte del Señor Jesús, su traición, su entrega, su proceso, forma parte de una escala de menos a más para llegar a que podamos mostrar, o que la palabra de Dios nos muestre, que hay una forma un plan obviamente espantoso y un plan bastante orquestado para mostrar la maldad del hombre. Y entonces aquí podemos ver que fue traicionado por su amigo, y de esta manera podemos darnos cuenta que el pecado del hombre alcanza un punto bastante lamentable. Ahora, yo no sé si usted recuerda esta parábola que el Señor Jesús pronunció, está en Lucas 20, si usted se va 2 capítulos antes de esto que estamos leyendo. Dios, que representa aquí, o usted recuerda esta parábola, ¿sí la recuerda? Aquí se habla de un señor de una viña, y este es Dios, el grandioso dueño de la viña. Estoy en el capítulo 20 de Lucas y del versículo 9 en adelante. Ahí podemos ver, no vamos a leerlo, pero quiero señalar que ahí la figura de Dios es este dueño de la viña que había enviado siervos, y los labradores, como lo describe el pasaje, son labradores ¿qué? Malvados. Los labradores habían apedreado a uno de sus siervos, y al otro que había enviado lo habían echado fuera. Finalmente, el razonamiento, o lo que nos dice el versículo 13, Lucas 20:13, dice: enviaré a mi hijo amado, quizá cuando le vean a él, cuando le vean a su hijo, ¿qué dice ahí? Le tendrán que respeto. Y sin embargo, ¿qué hicieron? Lo mataron por quedarse con la herencia. Y obviamente su rebelión llegó de estos labradores al colmo. Y de la misma manera, todo esto, la palabra de Dios va envolviéndose y va buscando de una u otra manera
apuntar hacia la obra magnífica de Jesús en la cruz. El asesinato de nuestro Señor, entonces, es la cúspide, el punto más alto de la culpa humana, en donde lo que abundó fue una sola cosa: la humanidad odiando a Dios. Esa es la realidad de este momento. La humanidad odiando a Dios. El pecado alcanza su plenitud cuando vemos la traición de Judas. Judas muestra qué tan negra es la naturaleza humana, qué tan deplorable, qué tan detestable y de poco valor termina siendo la naturaleza humana. Muchos me preocupa porque de repente tratan de disculpar a Judas y diciendo, bueno, es que había que tener un instrumento para que entregara a Jesús, etc. Y tratan de disculpar su traición. Pero lo que quiero señalar aquí es que Judas no es ningún inocente. Judas es un apóstata. Y no hay manera de defender a Judas. No hay manera de disculpar el crimen que él comete. Salmo 109, por favor, verso 7. Salmo 109, verso 7. Dice la Escritura, cuando fuere juzgado, salga culpable. Y su oración sea para qué? Pecado. Para pecado. Verso 8. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. ¿Pasó eso con Judas? ¿Acaso Tobías no tomó el lugar de Judas? Judas es ejemplo perfecto de lo perverso que puede ser el corazón humano. Y la principal razón de la traición fue que Cristo ofreciera una expiación perfecta. Era necesaria la traición. El hombre, lo voy a poner en una frase así de sencilla, el hombre traicionó a su Dios. Yo no sé si usted recuerda el Génesis. En el Génesis hay una traición. El hombre tenía una obligación: cuidar o custodiar el huerto. Y debía conservar la comunión. Lo más sagrado que había en el huerto no eran los frutos, no era la belleza, no era la naturaleza. Lo más valioso, lo que le daba la fuerza, el valor al Edén, no era otra cosa sino la comunión perfecta que podía tener el hombre con Dios. Eso era lo más hermoso. Y sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? El centinela, que es el guardián, era falso. Permitió el mal. ¿Dónde? En su corazón. Y Jesús debía descubrir que el hombre le traicionaba. Ahora hago una pausa y yo quiero decirles algo. Ustedes y yo a menudo traicionamos a nuestro Señor al caer en la tentación. Repito, ustedes y yo a menudo traicionamos a nuestro Señor al caer en la tentación. Y es muy sencillo. ¿Por qué? Porque elegimos el mal y desechamos el bien. Muchas veces aceptamos sobornos. Y cuando digo sobornos, estoy hablando de las cosas que este mundo nos da. Son sobornos del infierno. Y no decidimos seguir a Jesús, sino decidimos seguir nuestras concupiscencias, nuestros deseos. La traición en realidad nos recuerda nuestra ingratitud. Y no hay otra cosa. La traición nos recuerda la ingratitud que tenemos hacia Dios cuando Él nos da su inmenso amor y su gran misericordia. Ahora, hay un momento antes de esto, el huerto, el Señor Jesús orando con sus discípulos, y la frase que se repite de parte del Señor Jesús, la copa. ¿Usted se recuerda? La copa tenía que ser amarga.
algo que trae un mal sabor, algo que lastima, algo que no es deseable, algo que causa asco. Nadie come algo que no es agradable. Y así tenía que ser la copa. No solamente amarga, hermanos, yo subrayaría sumamente amargo. Y no podía haber nada de consuelo, nada que pudiera darle un toque, un matiz de buen sabor a esa copa. En Juan capítulo 13, versículo 18, por favor, si usted me acompaña. Juan, es la cámara de Juan de este momento. Juan tiene ahí el pasaje, Juan capítulo 13, No hablo de eso. verso 18, si usted lo tiene ahí, Juan 13, 18, dice, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Al sufrir en manos de un traidor, el Señor se volvió un sumo sacerdote fiel. Es importante esto, hermanos. Por favor, entiéndanlo, y quiero ser muy claro. Cuando el Señor Jesús es entregado en manos de un traidor, nuestro Señor asciende de nivel en cuanto a ser un sumo sacerdote que es fiel, que es capaz, pero capaz ¿de qué? De identificarse con quién, con mi dolor, con lo que yo siento, con lo que yo enfrento, y entonces es capaz de identificarse con nosotros de una forma muy clara, muy vívida. El engaño y la ingratitud, yo quiero decirlo, estas dos cosas que acabo de decir, engaño, ingratitud, son cosas que usted y yo vemos y vivimos. Muchos son engañados constantemente. Muchos son ingratos o somos ingratos constantemente. Desgracias comunes que usted y yo conocemos. Pero ¿sabe qué, hermano? Podemos venir a Jesús cuando estamos en estas circunstancias, cuando vemos esta ingratitud. Los hijos son ingratos con los padres, y no solamente hablo de estos ejemplos, y puedo hablar de muchas cosas, de gente que se ha mostrado amorosa, a la que nos hemos mostrado amorosos, y simplemente la gente termina siendo ingrata. El engaño, la traición es algo que hoy es muy vívido. Pero, hermanos en la fe, cuando usted esté en este tipo de situaciones, lo que puedo decirle, usted puede ir a Jesús. Y puede ir a Jesús con plena seguridad de fe, porque Él conoce lo que es ser engañado. Él conoce lo que es ser traicionado. Él lo vivió en su peor grado. Y entonces puede el Señor Jesús decir, como lo había dicho cuando Él estuvo ahí predicando, Él recuerda las palabras del Señor Jesús: pongan toda su ansiedad, echen sobre mí toda su ansiedad y todo su dolor sobre Él, pues Él nos cuida y Él ha sufrido de la misma manera que nosotros hemos sufrido. En la traición de nuestro Señor Jesús, finalmente, la Escritura se cumple. El pecado fue llevado a sus límites. La expiación fue completada y el gran sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesús, sufrió todo lo que tenía que haber enfrentado Él. Él finalmente se convierte en el varón de dolores, experimentado en quebranto. Y Él se vuelve capaz para identificarse plenamente con usted y conmigo. Ese es nuestro Señor. Ahora, veamos un poco de la traición. Judas fue el siervo de Cristo, es importante que lo destaquemos. Su siervo confidencial fue del Señor Jesús. Participaba del ministerio apostólico y del honor de dones milagrosos. Había sido tratado de la manera más amable y paciente. Participaba de todos los bienes del Señor. De hecho, yo puedo decirle que le iba a Judas mucho mejor que al propio Señor Jesucristo. Pues el Señor Jesús fue ese varón
de dolores, que siempre le tocaba la peor parte de las aflicciones, de la pobreza, de la deshonra, del engaño. Y entonces Judas tenía y podía contar con recursos del fondo, que tenían un fondo común, este grupo de los 12, y podía tener comida y podía tener vestido, porque él podía hacer uso de este fondo. Parece que el Señor le complacía, le agradaba a Judas en mucho o en demasía, de una manera especial. Fíjese que al estudiar un poco del personaje de Judas, algo que no se sabe mucho, pero que la tradición lo afirma, es que Judas, se sostiene, era, después de Pedro, la persona más allegada y con quien más convivía el Señor Jesús. Algunos podrán decir, pastor, usted se equivoca, porque entonces, ¿dónde está Juan? Juan, el discípulo, ¿qué? Amado. Pues yo no quiero contradecir esto, pero la tradición sostiene que Judas era, después de Pedro, el más cercano. Porque Juan era el mejor amigo del Salvador, pero Judas era siervo. Había tratado con mucha confianza al Señor Jesús, y es por eso que podemos entender que el golpe de la traición es aún mayor, porque Judas era la persona de la confianza, ¿de quién? Del Señor Jesús. Una confianza ilimitada. Judas era más que esto, era un amigo que gozaba de la confianza, y yo puedo decir, ¿por qué podemos apostar? No voy a apostar, hermano, creo que tengo que corregir lo que dije. ¿Cómo es posible que podamos asegurar que Judas era un hombre de confianza? Porque a él le dieron a guardar, ¿qué? El dinero. ¿A quién le dejan guardar el dinero? ¿A quién le da usted a guardar el dinero? Pues a alguien que usted tiene, ¿qué? Mucha confianza. Judas era el que tenía esa bolsa donde se depositaban y se guardaban las contribuciones. Esa bolsa había sido puesta en las manos de Judas. Por lo tanto, la principal virtud que tenía Judas era que era un hombre administrado, ¿verdad?, que cuidaba la economía del grupo, una cualidad que era muy necesaria o es muy necesaria para un tesorero. Y Judas era el hombre apropiado en el lugar correcto para ser prudente en la previsión y proveer lo necesario para el grupo de los gastos que ellos tenían y cuidar los gastos. El Señor Jesús confió en él, el grupo completo de los 12 confió en él. No hubo necesidad de hacerle revisiones, auditorías, no falló en cuanto al uso de los fondos. Confiaron plenamente en él, todo le entregaron, y él era el que finalmente distribuía a los pobres, bajo obviamente la dirección del Señor, pero no le pedían cuentas a Judas. Pero luego, ¿qué fue lo que sucedió? Y aquí es donde yo quiero llegar, hermanos, y orillarnos a todos los que estamos escuchando esta palabra. ¿Qué pasó con Judas? Luego, ¿qué pasó? Judas contaba con la confianza, tenía los recursos, él mismo distribuía para los pobres. Luego, como nos pasa a muchos, Judas se desvió y vendió al Salvador. Se trata de la máxima traición. Usted recuerde que el mundo veía en Judas a un colega del Señor Jesús y a un compañero del Señor Jesús. Usted no puede pasar por alto que la gente siempre identificaba a cada apóstol con el líder. Y así le pasó al mismo Pedro. ¿Se acuerda usted cuando Pedro estaba allí? Oían cómo hablaba y decían, ¿tú eres uno de quién? De Jesús. Hablas como él. Y la gente identificaba a estos hombres y los identificaba y lo vinculaban con Jesús. Así pasó con Judas. Entonces, es posible que nuestro Señor vio en Judas, en su persona, un hombre que en el futuro representaría a muchos que posteriormente imitarían su crimen. Jesús vio en Iscariote, Judas, a todos los Judas que traicionarían la verdad, la virtud y la cruz. Hombres como los que conoció Pablo. ¿Usted recuerda a Pablo de quién habló? Himeneo. Alejandro, ¿el qué? El candelero. Todos estaban delante de la mente del Señor Jesús cuando Jesús vio a Judas, el hombre diablo,
su igual, su amigo, intercambiándolo, vendiéndolo por 30 piezas de plata. La posición que tenía En el Judas, 23 dice, perdón, uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. sí, la posición que tenía Judas con el Señor fue lo que agravó la traición. Esta es la parte que yo quiero destacar porque es quizá lo que no hemos entendido y para mí fue algo importante de destacar. Judas no era simplemente uno de los 12. Judas era un hombre de confianza del Señor Jesús, cercano. Y entre más cerca estaba Judas, obviamente esto le iba a implicar un mayor dolor. ¿A quién? A Jesús. No es lo mismo que a nosotros nos engañe o nos traicione a alguien que apenas conocemos, a que nos traicione a alguien que sabe, que como, que bebo, que estoy con él, que ha sido de toda mi confianza, que le he confiado cosas muy cercanas a mí. La posición de Judas entonces agrava el dolor de nuestro Señor. La historia nos ha enseñado que la ingratitud es el peor de los vicios. Y lo que dije hace un momento lo digo de esta manera: entre más se acerca el enemigo, más profundo nos hiere. Si lo admitimos en nuestro corazón y le concedemos nuestra más cercana intimidad, entonces puede herirnos más profundamente. Ahora, ¿cómo enfrentó esta aflicción nuestro Señor? Usted y yo sabemos que fue la oración del Señor Jesús. A través de la oración, Él encontró calma. Y yo quiero que observemos esto. Vamos a terminar con Mateo 26, por favor. Mateo 26, verso 47. Dice la Escritura: mientras todavía hablaba el Señor Jesús, vino Judas. 26:47 de Mateo, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Verso 49, y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. ¿Y qué hizo? Le besó. Y el verso 50, y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? A ver, hermano, quiero terminar con esto. ¿Cuál fue la primera palabra que el Señor Jesús le dirige a Judas? No fue sinvergüenza, detestable, te odio. No, el Señor Jesús no le dice eso. El Señor Jesús le dice: amigo, ¿a qué vienes? El Señor Jesús no le dijo: miserable, ¿cómo te atreves a poner tus labios en mi mejilla, manchar mi mejilla con tus labios mentirosos? No, el Señor Jesús le llamó amigo. Hermano, quiero imaginar algo que no pasó, pero quiero imaginarlo. Si hubiese quedado algo de bondad en el corazón de Judas, yo estoy seguro que esto lo hubiera cambiado. Yo estoy seguro que si algo hubiera quedado de bueno en el corazón de Judas, cuando Judas escuchó la voz, y no digo la voz, la tierna, preciosa voz del Señor Jesús, cuando le dice amigo, esto había cambiado el corazón de Judas. Si Judas no hubiese sido un incorregible traidor, si su avaricia no lo hubiese precipitado como esos cerdos sobre el precipicio, estoy seguro que Judas hubiera clamado: Señor, vine a ti para traicionarte, pero me has llamado amigo, y si me has llamado amigo, yo no puedo entregarte. Aquí estoy, y si te van a atar a ti, quiero que me aten a mí, porque yo soy culpable de esto. Jesucristo le llamó amigo. Y estoy seguro que Judas hubiese entrado en lágrimas y hubiera
ganado el Señor Jesús con su palabra amigo y se hubiera quedado allí con el Señor Jesús. Pero no fue todo lo que dijo el Señor Jesús a Judas. Voy a invitar rápido que vaya a Lucas 22, verso 48. Lucas 22, 48. Entonces el Señor, dice el texto, entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermano, yo quiero imaginar la escena y siempre me encanta imaginar eso. Estoy seguro que del Señor Jesús no había odio hacia Judas, no había otra cosa sino amor hacia Judas. Y estoy seguro que de los ojos del Señor Jesús brotaron lágrimas. Y su voz, esa voz, repito, tierna, dulce, que le llama amigo, y luego le dice: así me entregas, tú, mi Judas, mi tesorero, mi amigo, me entregas al Hijo del Hombre, a quien has visto cada día en estos últimos años, a quien has visto y me has visto desnudo y me has visto en necesidad y me has visto como aquel que no tiene dónde recostar su cabeza. Entregas al Hijo del Hombre y lo peor, simplemente, Judas, es que lo entregas prostituyendo el acto más tierno, el gesto más afectuoso de todo lo que simboliza cariño. Porque no creo que haya otra cosa que simbolice más cariño que cuando una persona le da un beso ¿a quién? A otra. Y Judas terminó prostituyendo el beso, que debía de significar un símbolo de lealtad, de amor, de respeto. Sería el distintivo, el beso de traición, que estaba reservado como el mejor símbolo de afecto. Lo convierte Judas en el instrumento de destrucción, como un beso, y dice: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Si no hubiera Judas tenido el corazón tan endurecido, si el Espíritu Santo no lo hubiera dejado por completo, en verdad Judas habría caído postrado una vez más. Y estoy seguro que hubiera derramado lágrimas de su alma y habría clamado: Señor, no puedo traicionarte. No puedo traicionarte a ti, que me llamas amigo, cuando yo he venido con el deseo de venderte. Perdóname, cuídate y escapa de esta multitud que tiene solamente un deseo de sangre, y perdona a tu discípulo que te ha traicionado. Sin embargo, no hay palabras de arrepentimiento de parte de Judas, sino que posteriormente lo único que vino fue aflicción, que terminó causándole la muerte. Aitofel, con esto acabo, Aitofel, el que engañó, el amigo de David, quien terminó traicionándolo, fue el prototipo de Judas, que prefirió la horca para escapar de su remordimiento. Eso también debe haber obviamente agravado el dolor del Señor cuando vio la rebeldía, la obstinación, la cerrazón de Judas y vio su terrible destino, porque el Señor Jesús sabía que Judas después de eso iba a terminar como ahorcado, suicidándose. Y es por eso que el Señor Jesús dice de él: bueno le hubiera sido no haber nacido. Finalmente, las palabras que usted conoce en Isaías, termino. ¿Recuerda usted Isaías? Aquel que fue despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Y consideremos que no sería extraño que esta prueba de traición, iglesia de Cristo, hermanos, usted debe saber que esta prueba de traición puede venirnos. Isaías 53 es lo que acabo de leer. Considero que no sería extraño que para nosotros viniera esta prueba. Esta prueba puede venirnos, y aún a nosotros, que también muchas veces hemos traicionado al Señor Jesús. Por medio de su gracia podemos tomarnos de Él
en la vergüenza y en el sufrimiento. Y yo termino pidiéndole a Dios que Él nos dé gracia para recordar su amor por nosotros. Estamos expuestos nosotros no solamente a ser traicionados, hermanos. Estamos expuestos nosotros a traicionar ¿a quién? A nuestro Señor. Y lo único que le invito en esta tarde es a recordar sus manos, a recordar sus pies clavados en esa cruz. Recordando que esto, su muerte, provino de una traición de un amigo. Iglesia, hermanos, seamos muy celosos de nosotros mismos para que no lo hagamos, no traicionemos al Señor y no avergoncemos su nombre al traicionarlo con nuestra conducta, con nuestras palabras o con nuestros pensamientos. Vamos a orar. Dios, sí, Señor, te agradezco porque eres bueno, porque escuchas nuestras oraciones, y en esta tarde, Padre, que podemos meditar en tu palabra, hoy podemos reflexionar sobre Judas, sobre el acto de traición, Señor, de engaño, sobre las muchas veces que nosotros, al caer en tentación, al dejarnos arrastrar y llevar por nuestras concupiscencias, terminamos siendo igual que Él, deshonrando tu nombre, ofendiéndote. Tú que has sido no otra cosa sino nuestro amado Señor, quien provee, quien nos corona de favores y misericordias, quien nos cuida día a día, quien nos muestra su amor semana a semana, quien demostró su amor en esa cruz. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de tus manos y tus pies clavados. Te pido, Señor, que nos ayudes a recordarte como el Salvador sufriente, como el Salvador traicionado, y que esto haga que nuestros corazones permanezcan firmes y en ningún momento, Padre, intentemos, Señor, ofenderte, traicionarte. Padre, el engaño y la traición es hoy algo tan común y que trae tanto dolor. Tú puedes comprender esto, Señor. Yo te pido, Padre, que hagas de tu iglesia una iglesia fiel, una iglesia que te ame, Padre, de corazón, y anteponga, Padre, todos los sobornos, todos los placeres, Señor, todo lo que este mundo puede ofrecer, y que tu iglesia se mantenga amándote fielmente a ti. Padre, perdona nuestras bajezas, nuestras caídas. Perdona cuando nuestros ojos se desvían y nuestros corazones terminan alejándose de ti. Ayúdanos a vivir con un amor intenso para ti. Ayúdanos a entregarte todo de nosotros. Gracias por tu palabra. Gracias porque el pensar en la traición de Judas me hace pensar en mi vida y en lo que yo he hecho y en lo mucho que falta, Padre, y que tengo que dar por ti. Aléjame, Padre, del engaño y de la traición. Aléjame, Padre, de las cosas que me debilitan y ayúdame a encontrar toda mi fuerza en ti. Todo mi espíritu y mi ánimo y mi alegría y mi gozo seas tú, Señor. Que estos días, Padre, en los que podemos meditar en tu palabra y recordar tu muerte y tu sacrificio, sean días de fuerza y de poder a hijos débiles que han desviado sus ojos, que han desviado su caminar, Padre, y que hoy podamos estar más cerca de nuestro Salvador. Gracias, Señor, por acompañarnos y quedarte con nosotros. En nombre de Jesús te lo pido. Amén. Amén.